Manuel Elkin Patarroyo ha dedicado una buena parte de su vida a desarrollar la vacuna contra una de las enfermedades más mortíferas del mundo, la malaria. Ese es nuestro tema de hoy. Para el tema de hoy tenemos otra vez como invitada a Elsa Garzón, historiadora de Señal Memoria y experta en el tema de la malaria. Hola Elsa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Un gusto volver a estar con ustedes para seguir hablando sobre las historias de las pandemias y las enfermedades. Bueno Elsa, primero que todo, ¿qué es la malaria? Bueno, la malaria es una enfermedad transmitida por el parásito de la familia Plasmodium a través de la picadura del mosquito Anopheles. Es una enfermedad caracterizada por diferentes síntomas, entre ellos fiebre intermitente, cefalea, dolores de cabeza, náuseas y en las peores instancias anemia, problemas neuronales y finalmente coma. ¿Cuándo nace esta enfermedad? ¿En qué lugar? ¿Y cómo se expande por el mundo? Encontrar el lugar exacto y momento exacto del origen de la malaria es bastante complicado. Esto es una enfermedad que nos ha acompañado en la historia humana por lo menos durante 10.000 años. Digamos, el primer salto que se tiene entre un animal a un humano se registra aproximadamente en África ecuatorial, es decir, África central, y a partir de ahí durante los siguientes siglos se iría expandiendo a diferentes partes del planeta, a tal punto que encontramos registros de los síntomas de esta enfermedad en China, en Mesopotamia y en Egipto. Todos, coincidiendo con diferentes síntomas, entre ellos la fiebre y sobre todo los dolores musculares. Bueno, entonces estamos hablando de África ecuatorial, la China y Mesopotamia. ¿Cómo viaja por el resto del mundo? ¿Cómo llega a América, por ejemplo? Bueno, la migración humana es uno de los factores a los que más se le atribuyen la distribución y la propagación de esta enfermedad, adicional al hecho de que el mosquito es capaz de sobrevivir en diferentes partes, tanto de Asia, África como Europa. En el caso de América es diferente. El registro, de la enfermedad o de sus síntomas no va a aparecer sino hasta después de la llegada de los europeos al continente desde el siglo XV. Ya a partir de ahí es que comienzan los síntomas o las fiebres intermitentes, como se le conocía también a esta enfermedad, a ser parte, de la vida cotidiana de los habitantes del continente. Y ello produjo eventualmente el uso de diferentes plantas nativas para el tratamiento de esta enfermedad. Bueno, entonces, a América llega principalmente a Sudamérica. ¿Cómo se propicia la transmisión de esta enfermedad? Bueno, la propagación de la enfermedad se hace principalmente mediante la picadura del mosquito. Por lo tanto, todas aquellas focos de cultivo o de crianza de estos animales son focos potenciales de malaria. Esto sobre todo aplica para los cuerpos de agua, entre ellos lagunas, ríos, charcos, bebederos o depósitos de agua como tal, que generan, lo que se llamaba antaño una nube de mosquitos que obviamente al ser vectores de la enfermedad facilitaban la infección de esta a las personas que vivían cerca. Bueno, Elsa, ¿y actualmente cómo se previene y cómo se combate? Bueno, la prevención parte principalmente de dos medidas. La primera es evitar la picadura de los mosquitos a través de barreras que impidan ese contacto. Por barreras me refiero, por un lado, a la aplicación de repelentes de mosquitos, entiéndanse los modernos que utilizamos hoy en día, como el ajo en el caso de los antiguos egipcios. Y por otro lado, el uso también de mallas o de barreras físicas que impidan el ingreso de estos animales a las casas. Una de las más populares es el mosquitero o la red para dormir. Actualmente hay una variedad que está cubierta en insecticida que ayuda, a prevenir esto, pero es una medida que viene mucho antes, reitero nuevamente, desde el antiguo egipcio e incluso más atrás. Para el combate, pues hay otro frente que es el avance médico para la búsqueda tanto de medicinas como de vacunas, ¿cierto? Este adelanto comienza realmente muy reciente, a finales del siglo XIX, gracias a finalmente el esclarecimiento de cómo se contagia la malaria, es decir, el papel de los mosquitos en esto, y ya a partir de eso, del desarrollo y del descubrimiento de diferentes compuestos químicos naturales, entre ellos la quinina, proveniente de un árbol en Sudamérica, y con eso el desarrollo ya de medicinas o de compuestos sintéticos que ayudan a abaratar los costos de estas medicinas. Bueno, Elsa, sabemos que hay una científica china que se llama Zhou Youtu que viene trabajando para encontrar la cura contra esta enfermedad. Cuéntanos un poco de ella, por favor.
Bueno, Yo Tu es una médica china que en el 2015 ganó el Premio Nobel de Medicina por sus avances en la extracción de un compuesto llamado artemisinina, que es el componente activo, digamos, de las propiedades medicinales de la planta que comparte casi el mismo nombre, Artemisa annua. Esta planta ha sido utilizada por la medicina tradicional china durante miles de años para tratar los síntomas de la malaria. Entonces, digamos, esta señora lo que hizo fue extraer ese compuesto, volverlo sintético y facilitar el tratamiento de la enfermedad, digamos, acompañando este químico o este componente con otras medicinas para la malaria. Bueno, Elsa, ¿y actualmente cuál es la afectación en el mundo y puntualmente en Colombia de esto? Bueno, a pesar de esta historia de búsqueda médica, de avances médicos y de descubrimientos para la cura de la enfermedad, el número sigue muy alto. Estamos hablando de 216 millones de casos de contagio anualmente a nivel mundial. Mientras que para Colombia, si bien ha habido una disminución en la última década de los casos, estamos hablando de un promedio de 50.000 casos anuales para 2017. Bueno, Elsa, una vez más nos queda claro que el COVID-19 no es ni la primera ni la última pandemia que ataca este planeta. Así es, Luis, y pues tampoco es una enfermedad de la cual ya encontramos vacuna, ¿no? Es decir, esto es una prueba de que enfrentar y mitigar los efectos de una enfermedad no dependen únicamente de este tipo de medidas, sino también del entendimiento de cómo funciona para hallar formas de prevención que podamos hacer dentro de nuestra vida cotidiana y protegernos a nosotros mismos. Elsa, muchísimas gracias por acompañarme una vez más en este programa. No, muchísimas gracias a ti, Luis. Siempre es un gusto acompañarte para seguir conversando de estos temas históricos. Nos seguimos viendo aquí en Historias de la Contingencia. Chao.